Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 11. Y el versículo 3. Primera Corintios capítulo 11, el versículo 3. En el nombre de Jesús dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Veníamos compartiendo mensajes atrás, ya hace por lo menos un tiempo, sobre el orden de Dios, ¿verdad? El orden de Dios para con la iglesia, el orden de Dios para con la familia, y veníamos tocando estos aspectos, ¿verdad? Un orden establecido por el Señor, un orden en la cual cada uno fuimos puestos, ¿verdad? De acuerdo al plan y propósito de Dios, ¿verdad? Veíamos cómo decía su palabra, decía: no es bueno que el hombre esté solo, decía, ¿verdad? Y el Señor había traído una ayuda idónea para ese hombre. También veíamos cómo esa ayuda idónea era ayuda idónea si había un hombre con propósito, ¿verdad? Porque cuando vamos a Génesis, cuando Eva fue presentada delante de Adán, Adán tenía propósito y estaba trabajando en ese propósito, ¿verdad? Entonces, veníamos compartiendo de esta manera. Y dice en Mateo capítulo 3, vamos a ir un poco recapitulando nada más, por eso vamos a pasar el capítulo 3 de Mateo y el versículo 14 y 15, dice: mas Juan se lo ponía diciendo, el versículo 13 vamos a leer: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. La necesidad que tenemos nosotros es de cumplir la justicia de Dios, porque si miramos este pasaje, vemos, Juan le está diciendo: ¿cómo es que yo te voy a bautizar? Porque decía: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, decía, le reconoció. Pero ¿cómo es que yo te voy a bautizar? Pero le dijo Jesús: es necesario que se cumpla toda justicia. Entonces, lo mismo pasa en este tiempo, ¿verdad? Llegamos a un tiempo en que hay ciertas cosas que no tienen sentido y hay cosas a veces que escapan de nuestro conocimiento, ¿verdad? En el propósito del Señor. Pero aún así, dice su palabra, es necesario que cumplamos toda justicia, ¿verdad? Y en esa justicia, en la justicia de Dios que se revela por medio de la fe, está vamos a decir, la familia. Pero en el núcleo familiar, el núcleo de esa familia es la pareja. O sea, por eso hablamos de un orden, como decía en Corintios, ¿verdad? De que Cristo es la cabeza del varón. ¿Y qué dice? Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden establecido. Y el mundo viene contra este orden. Llámese Cristo, llámese Dios, llámese el varón, llámese la mujer, ¿verdad? Y no estamos hablando de que en un sentido, en el orden, hablando del varón y la mujer, ¿quién es más o quién es menos? No. En funcionalidad los dos tienen su real importancia, pero estamos hablando que Dios estableció una manera en que Él va revelando su propósito para cada vida, ¿verdad? Entonces, y veíamos cómo en este orden decía: ambos son una sola carne. Entonces radica su importancia cómo se desarrolla estos propósitos en la familia o en la pareja. Y ahí en 1 Corintios nuevamente, en el capítulo 11 y el versículo 11 y 12, vemos que no podemos decir, porque no podemos negar que por este lado, ¿verdad?, nuestra cultura es bastante machista. Es una realidad. Culturalmente somos machistas. Y eso lo traemos ya desde la posguerra y todas las circunstancias socioculturales que vinieron a causa de eso. O sea, es algo que está.
¿verdad? En las mamás, en las abuelas, ¿verdad? Está eso. Pero anhelamos tener un orden divino establecido por el Señor. Una guía que venga del Señor. Entonces, en este orden podemos entender que va a dificultar, por un lado, nuestra cultura machista y por otro lado, la ideología social de hoy día, que es el feminismo, ¿verdad? Y ambos chocan. Entonces, ¿cuál es la función del Hijo de Dios para contrarrestar una ideología que se está por volver cultura y una cultura que ya es costumbre? Y el Hijo de Dios juega el papel importante en ese punto. Porque ¿cuál es nuestra función? Mostrar las virtudes de Cristo y lo que representa, ¿verdad?, para nuestro porvenir. Entonces dice en el versículo 11 y 12 del capítulo 11 de 1 Corintios, dice: pero en el Señor, dice, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es decir, yo no puedo estar sin mi pareja, sin mi esposa, sin mi compañera, y al revés tampoco. Y si todavía no tengo pareja o compañera, voy a necesitar uno, porque dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Al menos dice el apóstol Pablo que tenga un don de contingencia, haya sido llamado para eso, ¿verdad? Entonces, creo que no vamos a tocar las excepciones, ¿verdad? Vamos a salir un poco de las excepciones. Siempre hay excepciones en todo. Pero lo que anhelamos es el carácter general de Dios para estos aspectos. Y dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Ahí vemos el propósito, la dirección del Señor en estos puntos, para que podamos tener el marco adecuado. Y fíjense lo que dice en el capítulo 7, el versículo 4, ¿verdad? ¿Hasta qué punto podemos entender de que nadie es más que otro? En cuanto al orden, tenemos, en cuanto a funcionalidad y valor, somos uno en el Señor. El orden cambia. Pero dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, si yo no tengo potestad sobre mi cuerpo, ¿por qué voy a ser más que el otro? ¿Verdad? Y si en el Señor somos uno, y yo no soy sin la mujer, y la mujer no es sin el varón, no puede ser uno más que otro. Uno no tiene más valor que otro, tampoco uno tiene más privilegio que otro. Y es lo que debemos entender bien, porque si miramos hoy en lo social, ¿verdad?, viene uno anulando el privilegio de uno y sobreponiendo el privilegio. Socialmente, destrozado la sociedad a causa de eso. Podemos verlo en nuestros países vecinos, que a causa de eso hay disfuncionalidad general, no solamente en la pareja, en la familia, porque de hecho hoy el mundo está diciendo que la mujer no necesita al hombre. Está diciendo que el hombre no necesita a la mujer. Eso es lo que el mundo está diciendo. Pero la palabra te está diciendo que uno sin otro es imposible, ¿verdad? Cómo son totalmente diferentes la idea, y de nosotros va a depender qué estamos escuchando, ¿verdad? El mismo valor que tenemos nosotros delante de Dios. Y si empezamos a entender que yo tengo el mismo valor que mi pareja, y dice el apóstol Pablo, entonces tengo que tratarle a mi pareja como si fuera yo mismo. Y a eso es lo que queremos llegar. Ahora, para empezar, para continuar, hay algo que el apóstol Pablo dice, y creo que tenemos que tener bien en claro. En el versículo 28 del capítulo 7 ahí de 1 Corintios dice: mas también si te casas, no pecas, dice. Si la doncella se casa, no peca, pero tales tendrán aflicción en la carne. O sea, los que todavía no se casaron o no están en pareja, ¿qué dice la palabra? Van a tener aflicción. Y los que ya estamos casados, estamos en pareja, la palabra se cumple. ¿Verdad? Amén. Se cumple. O sea, por lo menos estamos siendo bíblicos en este punto. Entonces, dice, pero tales tendrán aflicción en la carne, y dice el apóstol, pero yo las quisiera evitar. Ahora, estos roces, estas aflicciones, ¿verdad?,
hoy día el mundo lo ve como un punto de quiebre. Y Jesús vino a tratar eso. Porque cuando Jesús vino y dijo, el hombre se puede divorciar, y en aquel día le dijeron, por cualquier cosa, porque esa era la idea, cualquier cosa. Una mujer, por ejemplo, en una pareja, decían, no le gustaba más cómo hacía, qué sé, una comida y podía divorciarse por eso. ¿No? Por eso dice, es lícito dar carta de divorcio por cualquier cosa. Que dijo Jesús, no, ¿verdad? Entonces, no ha cambiado hoy día. Hoy día la gente ya se casa o se junta pensando en separarse. ¿Y para qué entonces se casa? ¿Para qué entablan la relación? O tenemos al revés, la gente nunca se casa o se junta porque no es como él quiere. Tampoco es. Por eso dice, serán una sola carne. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque lo que debemos entender es que estas aflicciones que está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Son procesos que nos llevan a perfeccionarnos. Son procesos. Porque si miramos como el fin de la cuestión, ahí termina todo amor, todo relacionamiento, ahí termina. Pero si yo entiendo que todo roce, todo proceso que estoy teniendo como pareja, que son procesos que nos llevan a perfeccionarnos para llegar a ser una sola carne, entonces voy a trabajar diferente. Vamos a tener eso, desde el amén, desde antes de casarse ya hay aflicción. Uno quiere una comida, otro quiere otra comida. Uno quiere un invitado, otro quiere un invitado. Ya empieza, ya, o sea, ya empezamos así, ¿verdad? Y eso sigue, pero son procesos que nos perfeccionan, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesitamos, ¿verdad? Ante estas cosas, ante estas aflicciones, y mejorar en el transcurso. Ese es el problema. No es que tengas aflicciones, sino que yo como marido, como esposo, necesito, como cabeza, necesito para poder sobrellevar y superar estas aflicciones. Y de la otra parte, también como la esposa, la ayuda idónea necesita para sobrellevar estas aflicciones. Ahora, en Efesios capítulo 5, y radica su real importancia. Y vean, hermanos, qué tan importante es la relación que tenemos con nuestra pareja, que en la carta a los Efesios está tratando la cuestión. Y la carta a los Efesios está hablando de edificación, preparación de la esposa, hablando de la iglesia de Jesucristo. Y ahí se está tratando, no se está tratando, digamos, en una carta pastoral, ¿verdad? Pero se está tratando ahí, entonces radica su real importancia. Podemos decir que la iglesia se sustenta en base al entorno familiar, a lo que cada uno de nosotros como esposo, como esposa, llegamos a ser. Y en el versículo 21, capítulo 5, versículo 21, vamos a dar lectura, dice el apóstol Pablo, 5:21 de Efesios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Empieza con eso. Lo básico, lo principal es que cada uno podamos vivir en el temor de Dios. Ahora, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. En todo. ¿En algo nomás? No, en todo. ¿Verdad? Y ya habíamos considerado, ¿verdad?, lo que la palabra dice de esta mujer sujeta, ¿verdad? Hablando de la mujer virtuosa, creo en el mensaje pasado ya habíamos considerado lo que era una mujer virtuosa, lo que la palabra ejemplifica y moldea a una mujer virtuosa, ¿verdad? Una mujer guapa, ¿verdad? Ya habíamos considerado. Y dice en el versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás
a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esta es la real importancia que nos pone la palabra para cada uno. Ahora, dijimos que ya habíamos considerado de la mujer virtuosa. Y queremos ahora seguir acerca de los hombres. ¿Qué nos toca a los hombres? Pero bueno, conforme a la palabra, ¿verdad? Y nuestra posición y compromiso, ¿verdad? Es el problema, como cabeza. Porque deja establecido su palabra que el hombre, que el varón es cabeza. Y nuestra posición y nuestro compromiso como cabeza es cuidar y amar incondicionalmente, dice, a nuestra pareja. Porque dice, como Cristo amó, ¿verdad? Y cuando decimos incondicionalmente, no importa si nuestra pareja de repente, no, como siempre, no merece tanto amor, ¿verdad? No, el hombre, así también decíamos, la mujer se sujeta, pero él no merece sujetarse, pero la palabra está al valor que se sujete, lo mismo al varón. Nuestro trabajo y nuestro desarrollo como cabeza es amar incondicionalmente como Cristo amó a la iglesia. Semejante ejemplo tenemos, ¿verdad? ¿Y eso qué implica? Eso implica que como cabeza es necesario que nosotros, todo nuestro ser, todo nuestro carácter, todo nuestro pensamiento, todo nuestro sentir, toda nuestra personalidad, debemos doblegar a Cristo para servir a nuestras esposas, ¿verdad? Es decir, amamos de una manera que Cristo se entregó por este pecador y proveyó todo. Y el hombre necesariamente tiene que hacer lo mismo porque es el ejemplo que nos pone, como cabeza. Ven, hermanos, cómo la palabra de Dios cambia el sentido de el que está a la cabeza es el que manda y hace lo que quiere, porque más o menos esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea cultural que tenemos, por lo menos. Y da gusto también, pero no es lo que la palabra dice. La palabra no nos indica tal cosa, ¿verdad? Sino que hacer un amor incondicional. Ahora, este amor, necesariamente, dice la palabra, tiene que ser un amor sumiso, un amor entregado, un amor que perfecciona, un amor que santifica y un amor que purifica. Qué lindo, yo quiero tener, y siempre, ¿verdad? Cuando vamos a elegir, o ya elegimos, ¿verdad? ¿Qué deseamos? Que sea la más buena, la más santa, la más nanga, ¿verdad? Lo más lindo que sea nuestra pareja. Pero ¿qué te dice la palabra? Si yo quiero que mi esposa sea santa, pura, sin mancha, sin arrugas semejante, dice, es mi trabajo como cabeza del hogar. Es mi trabajo amar, es mi trabajo cuidar. Por eso volvemos al versículo 26. El versículo 25, amad a vuestra mujer, así como Cristo, y se entregó, dice, así mismo por allí, dice, ahora, ¿para qué? Para santificarla. Mi entrega y mi cuidado incondicional debe generar, dice, santidad en mi esposa, debe generar pureza en mi esposa, pero esa pureza, ¿cómo? Por eso decía en el versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Jehová, porque Dios es el que va a poner la guía y la dirección en cada vida de cómo, en el orden que el Señor nos dio para poder trabajar, para poder representar la iglesia. Por eso en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Ese es el propósito que Dios nos ha llamado. Por eso es que el enemigo viene tan fuerte, ¿verdad? Y todo lo que en el mundo nos ofrece es contra esto. No puede ser mejor que esto. O menos digo yo, ¿verdad? Porque la palabra así lo dice, no puede ser. Entonces, hoy venimos a tomarnos del Señor para poder funcionar. Porque dice el Señor, todo lo ha hecho perfecto y lo ha hecho hermoso en su tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del orden de Dios y de lo que la palabra nos indica para cada uno, vemos que necesariamente el temor de Jehová es necesario para cada uno. Porque si dejamos a Dios de lado, hago lo que yo quiero. Es más, yo como hombre quiero que se me sirva.
y que se me someta, ¿verdad? Y la mujer lo mismo, ¿verdad? Y hay una guerra campal, una batalla campal en medio por nada muchas veces. ¿Por qué? Porque necesitamos someternos en el temor de Jehová. Ahora, para que el hombre sea visto, ¿verdad? Y habíamos dicho, es como esto un círculo, ¿verdad? Porque para que el hombre sea visto, para que el hombre funcione y ocupe el lugar como cabeza, eso depende de la mujer. Y eso ya lo habíamos visto cuando consideramos la mujer virtuosa, ¿verdad? El hombre no es cabeza porque gana plata. El hombre no es cabeza porque hace tal cosa. El hombre es cabeza porque Cristo, porque Dios así lo determina. Porque si yo digo que voy a ser cabeza y voy a mandar porque tengo plata, es una humana posición. Entonces cuando termine la plata, ¿qué va a pasar de mí? ¿Verdad? Pero yo soy cabeza porque la palabra lo dice y porque tengo que tener el carácter y la virtud para ser cabeza. Porque eso genera respeto. La mujer lo mismo. Entonces, el hombre, para que sea visto, funcione y ocupe el lugar como cabeza, depende de la mujer, que la mujer sea virtuosa. Pero en contrapartida, para que la mujer sea virtuosa y sea una ayuda idónea funcionalmente, depende también del hombre. Cada uno, ¿verdad? Por eso es una sola carne. De mí depende que la mujer sea virtuosa, de la mujer virtuosa depende que yo sea cabeza. ¿Ven cuán importante y cuánto hemos escuchado en muchos campamentos, ¿verdad? Lo importante, decían los hermanos, que es orar para tu pareja primeramente, ¿verdad? De considerar tener una figura, una hermana, un hermano que sea creyente, que sea fiel, que se ajuste, que viva en el temor de Dios. No, pero nosotros ¿qué buscamos? Totalmente diferente. Es nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero cuán importante es, ¿verdad? Si todavía no hemos tenido pareja, tomarnos del Señor y buscar, pedir al Señor que nos conceda esa media parte que nos falta, que Él nos traiga, como dice en Génesis, que Él nos traiga. Y lo mismo para ambas partes, ¿verdad? Que nos enseñe conforme a su palabra. Y si estamos teniendo ya, doblar rodilla delante del Señor y pedir sabiduría, ¿verdad? Porque eso es lo más complicado en este tiempo, ¿verdad? Porque decía, como Cristo amó a la iglesia, ahora, ¿cómo amamos los hombres a las mujeres? Porque necesariamente, tanto el hombre como la mujer entiende diferente lo que es el amor, ¿verdad? Por la gracia del Señor hemos estado teniendo reuniones, ¿verdad? Entre hermanos que están de pareja y matrimonio, y hemos entendido que la mujer entiende de una manera el amor, el hombre entiende de otra manera el amor. Ahora dice ¿cómo entonces yo tengo que amar? Si yo amo como yo sé, ¿será que es lo que la mujer necesita? No, ¿verdad? Yo necesito amar como la mujer necesita ser amada. Ese es el problema, que muchas veces no sabemos, los hombres, ¿verdad? Hay un dicho por ahí, dice, o aprendes a querer la espina, dice, o no aceptes rosas. Tenemos una rosa al lado nuestro. La palabra lo dice como vaso frágil. Pero esa rosa tiene su espina. Es lo que por eso decía, tendréis aflicción. Ahora, ¿cómo nosotros debemos amar como cabeza? Porque es algo determinante que el hombre que sea cabeza del hogar sepa hacer esto. Amar a su media naranja. Pero como la mujer necesita ser amada. Entonces la palabra nos dice en el versículo 25, dice, como Cristo amó y se entregó y dio todo y dejó todo para sustentarla. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Y no solamente naturalmente, por eso decíamos, si yo creo que soy cabeza porque traigo el sustento, ¿qué pasa cuando no haya sustento? Y es ambas partes tienen que entender. ¿Qué pasa cuando no haya? Porque va a llegar un momento en que de repente el hombre no pueda sustentar
por A o B motivo, o por A o B aflicción, o por A o B proceso. Pero ¿qué pasa? ¿El hombre sigue siendo cabeza o no? Y fácil, que sea la mujer, la hermana, sea la que traiga el sustento. ¿Será que no se va a invertir los casos? ¿Verdad? Pero no solamente naturalmente debemos estar preparados como cabeza al hogar para sustentar, sino espiritualmente. No solamente también espiritualmente, también emocionalmente. Eso es ser cabeza, sustentar a la mujer virtuosa naturalmente, espiritualmente, emocionalmente y psicológicamente. La importancia, porque nuestro sustento Cristo lo hace en todo. Y eso lo vamos a hacer cuando empecemos a saber amar en el Señor. Y eso es de ambas partes. Entonces, ahora, la necesidad, y eso es lo más difícil, porque la necesidad de la mujer es ser sustentada, ser cubierta, ser cubrida, ser, digamos, guardada por la virtud del hombre. Naturalmente no hay problema, tal vez espiritualmente tampoco, pero cuando llegamos a emocionalmente y psicológicamente, es como se nos traba, ¿verdad? Porque el hombre es corto y la mujer tiende a alargar. Pero para eso el Señor nos puso también, para sustentarla de esa manera. Cuesta, sí cuesta. Por eso vamos a tener aflicciones. Pero debe ser en el temor de Jehová. Ahora, en Primera de Pedro, atienda lo que dice el apóstol Pedro, la importancia, ¿verdad?, de que la cabeza funcione en el orden establecido por Dios. Porque en Primera de Pedro, capítulo 3, y el versículo 7, dice, vosotros maridos, igualmente dice, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que nuestro trabajo en el Señor como cabeza del hogar y de que podamos funcionar en el rol establecido, va a depender si nuestras oraciones, dice, tienen o no estorbo. Estamos hablando de algo natural. ¿Por qué? Porque el hombre es cabeza del hogar, ¿verdad? Entonces, el problema es cómo nosotros, los hombres, cómo logramos vivir sabiamente de esta manera. Porque necesitamos dar honor, dice, porque ella es el mismo valor delante del Señor. Para que nuestras oraciones, para que mi oración no tenga estorbo. Necesito yo, como cabeza, tener esta funcionalidad en el Señor. Ahora, decíamos, ¿cómo logramos vivir sabiamente? Vamos a Salmos 128. Por eso decíamos, el ser cabeza del hogar implica que todo nuestro ser, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos sean doblegados al Señor para servir a tu otra parte de la carne, para servir a esa ayuda idónea. Y más adelante vamos a considerar lo que significa ayuda idónea, bíblicamente. Necesitamos dar un marco bíblico, ¿verdad? A diferencia de como siempre se cree, ayuda idónea no es ese ser que está ahí para hacer todo lo que uno quiere, no. Es ese ser que está ahí para dar todo lo que uno necesita. Y entre lo que yo quiero y lo que yo necesito, como hombre, hay mucha diferencia. Entonces, hasta ese punto llega la plenitud de Dios en la familia. Ahora, dice el versículo 1, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Dichoso el hombre, bendecido el hombre. Y eso es lo que tenemos que llegar, ¿verdad? Que nuestro matrimonio, que nuestras aflicciones sean dichosas. Es raro, ¿verdad? Que seamos bienaventurados mientras caminamos este desierto cada uno. Que podamos disfrutar y que podamos crecer en el transcurso.
¿Y cuál es el condimento principal? Dice, teme a Jehová. Y no solamente dice, que anda, dice, en sus caminos. El primer punto nos habla de nuestra condición de sacerdote. La cabeza de la casa, el hombre de la casa, necesita tener una condición de sacerdote. Por eso ese es el primer punto, decía, ¿verdad? El hombre que teme a Jehová. Buscar la comunión, buscar la revelación y la dirección de Dios para mi vida, para mi esposa, para mis hijos, para mi casa. Es lo que yo necesito como hombre. Por eso dice, el que teme a Jehová, ¿verdad? ¿Qué pide el Señor a cada uno de nosotros? Es ese carácter que necesitamos cultivar y de entender. Ahora, ¿cómo es vivir en el temor de Jehová? ¿O qué resultado da? No vamos a entrar, en el Salmos capítulo 1 tenemos esta referencia. No vamos a entrar por lo menos hoy lo que es en el temor de Jehová, pero en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿cómo vivir sabiamente con estas hermanas? Para que nuestras oraciones no sean estorbadas y que seamos bienaventurados y dichosos. Necesitamos entender y vivir en el temor de Jehová. Ahora, el versículo 1 del capítulo 1 de Salmo dice, bienaventurado, dice el varón. Dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y cómo grafica generalmente los varones hacia dónde vamos? En un abrir y cerrar de ojos entramos en cualquiera de estas características. Pero ¿qué es lo que nos va a sacar de ahí? ¿Qué es lo que nos va a permitir que entremos en consejo de malos? Ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Por eso decíamos, nuestra primera condición como cabeza es tener una condición sacerdotal de la casa. Que podamos entender qué el Señor está pidiendo de nosotros como cabeza del hogar. Para nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestras esposas, para nuestro trabajo. Porque dichoso, dice, vamos a ser bendecidos, vamos a ser bienaventurados. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, dice, medita de día y de noche. ¿Qué necesita el hombre para saber cómo prosperar en su casa, en su familia, en su matrimonio? Meditar en la ley de Jehová. Necesita estar sujeto al Señor, entender los principios espirituales del Señor para saber hacia dónde ir o hacia dónde no ir. Ahora, y se imaginan, el versículo 3 da la característica de aquel hombre que medita en la ley de Jehová. ¿Qué dice? Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un hombre continuamente renovado, estable, ¿verdad? Porque eso es, no se seca, a pesar de las circunstancias, porque siempre va a haber agua que provee el Señor. Y una de las cosas que, por eso digo, ¿cómo amamos? Como Cristo amó a la iglesia. Y en ese amor que nuestra contraparte necesita, siempre necesitamos estar renovados. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta como hombres. Ese renuevo que nuestra pareja necesita. Por eso es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Y el Señor nos da la dirección. El Señor nos indica cuál es el camino. Que meditar en la ley de Jehová, dice, sino está también su delicia. Por eso dice, será como árbol plantado junto a corriente. Dice que da fruto a su tiempo. Da fruto, pero a su tiempo. Porque generalmente, ¿cuál es el problema en casa? Que queremos frutos de antemano. Y todo tiene su tiempo. Pero si la cabeza no está direccionada por el Señor, no importa cuál sea el tiempo, no va a haber frutos, o los frutos van a ser erróneos. Pero aquel que está sujeto al Señor y está plantado junto a corrientes de agua, tiene fruto y a su tiempo. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece, dice, y no añade tristeza. Ahora, eso no quiere decir que siempre vamos a tener todo, no, vamos a tener todo lo que el Señor provea, y eso no añade tristeza, es más, enriquece. Dice el versículo 3 dice, y su hoja no cae. Toda mujer necesita, según lo que entienden,
el aspecto femenil de las mujeres, toda mujer necesita que el hombre sea estable. Porque para la inestabilidad seguramente ellos en sus altibajos están, ¿verdad? Por naturaleza, como vemos. Siendo mujer virtuosa. Pero ellos necesitan que el hombre sea estable. Y el Señor nos ha llamado para eso. La importancia, ¿verdad? Por eso decimos, para que el hombre sea cabeza, necesita una mujer virtuosa. Pero para que la mujer sea virtuosa, necesita un hombre que sepa ser cabeza. Entonces la mujer sí es virtuosa y va a aprender. Así también el hombre va a ser cabeza y también va a aprender. Porque no es quién es más importante, son roles y funcionalidades totalmente diferentes y capacidades fisiológicas y psicológicas totalmente diferentes. Y en esa diferencia complementaria que el Señor nos creó a cada uno, nos dio la capacidad para funcionar como uno. No iguales, como uno. Uno tiene lo que le falta al otro y el otro tiene lo que le falta al otro. Eso es complementación, pero eso lo va a direccionar el Señor. Porque yo soy incapaz de complementarme. Yo solamente dice, cada uno piensa en lo suyo. Yo quiero para mí, no. Y a veces hago mucho por el otro, pero después me canso. Pero dice, su hoja no cae. Eso no siempre va a ser así. Y dice, luego, y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. Qué interesante, hermano, el Señor cómo nos direcciona, ¿verdad? Y nos enseña. Estamos en tiempo de preparación. Estamos en tiempo. Este es un tiempo de preparación. En donde estamos siendo tratados, ¿verdad? Los que tenemos hijos sabemos cuán grande es la implicancia o el resultado en los hijos. Y para los que no tienen hijos van a saber lo importante que es esta preparación para los hijos. Por eso todo lo que hace prosperará. Ahora, en el versículo 2 del Salmo 128, volvemos ahí. Del Salmo 128, decíamos el primer punto es que sea sacerdote. Ahora, una vez que podamos consolidar nuestra condición de comunión con el Señor, dice, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurados será y te irá bien. Cuando consolidemos nuestra condición con el Señor, dice, bienaventurado será, porque con lo que trabajes, dice, serás y te irá bien. Es decir, el vivir en el temor de Jehová nos enseña a cómo proveer. ¿Cuál es la necesidad y en qué tiempo necesitamos, verdad? Y en el momento, dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y tiene una real importancia porque nuestra provisión como cabeza no es solamente en lo material, sino tiene que ser una provisión completa, una buena edificación del hogar, dice, basado en el temor de Jehová. Y esto es lo que entendemos en el capítulo 127, versículo 1. Dice, si Jehová no edificare la casa, si Jehová no es el que direcciona, si Jehová no es el que da el direccionamiento, o no tomamos dirección de nuestro Dios, dice, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, y es el otro punto. Primero, si Dios no está, no podemos edificar. Vamos a trabajar años, no podemos edificar. Pero cuando no podemos edificar, dice, viene el ladrón para robar, hurtar y destruir. Y pasa. Empieza robando pequeñas cosas, hurtando un poquito más grande y luego destruye. Porque si Jehová no edifica y Jehová no sustenta mi casa, mucho menos, dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. No importa qué haga o cómo me comporte, si Dios no es primero en mi vida como cabeza del hogar y direccionamiento de mi casa. Y pueden probar, como está para probar, ¿verdad? Años, pero va a ser años de pérdida. Y no implica que no tengan cosas ni casas, no. Implica que no vamos a llegar a ser bienaventurados, dichosos, bendecidos. Porque tener plata no es ser bienaventurado. Es una parte del combo. Pero no vamos a llegar a ser bienaventurados ni dichosos. Por eso dice el versículo 2, por demás
os que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Por demás está que hagamos todas esas cosas, porque pensamos que con eso puede llegar. No, Dios es el que bendice, Dios es el que prospera, Dios es el que guía. Por eso entendemos que la condición de edificación del hogar es un combo completo. Por eso entendemos el versículo 3, dice, cuando herencia de Jehová son los hijos. Y llega un punto que si la cabeza no está sujeta a Dios, si la cabeza no está sujeta al Creador, si la cabeza no recibe dirección del Señor, ni siquiera sabe qué es la heredad que está recibiendo. Y eso es lo que dice en el versículo 3 del capítulo 128. Tu mujer será como vid que lleva frutos, dice, a los lados de tu casa. Es bendición. Decíamos, el hombre que en la cabeza, que está sujeto a Dios y que es proveedor como sacerdote espiritual y emocional de la casa, dice, la mujer es como una vid. La vid representa bendición y abundancia para toda la casa. A los lados de su mesa, no en la mesa de otro. A los lados de su mesa. Es más, dice, tu hijo se como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y no solamente, a ver, cuando hablamos de estas plantas de olivo, dicen, tiene dos formas de reproducirse. Y una de las formas que habla acá en la palabra es cuando brota del tallo principal. Puede ser, dice, por polinización. Las plantas de olivo son las que generan las aceitunas, que se hace el aceite de oliva luego. Pero cuando se hace por polinización es cuando se tiene que mezclar con otros tipos de plantas de olivo. Pero el aceite o el fruto que genera es de baja calidad. Pero cuando brotan del brote principal, eso se trasplanta y mantiene la misma calidad de la planta original. Ahora, tus hijos, ¿cómo van a ser? Si estamos sujetos al Señor, van a salir bendecidos, como esta planta de olivo, con la misma esencia y el carácter de entender el propósito de Dios para toda la casa. Por eso habla de ser bienaventurados. Aquel que teme a Jehová, ¿verdad? Y dice el versículo 4, he aquí, así será bendecido, dice el hombre que teme a Jehová. ¿Cómo somos bendecidos? Cuando podemos entender que Dios está cumpliendo su propósito primeramente en mí y después en cada uno de lo que como cabeza el Señor me dio. Mi esposa, mis hijos, trabajo, la casa. Ese es el hombre que teme a Jehová. Y es lo que la palabra nos va indicando. Ahora, el versículo 4 dice, he aquí, dice que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Lo importante es, hermanos, la necesidad que hoy tenemos de que todo hombre, todo varón, toda cabeza, ¿verdad?, cultive esta condición sacerdotal y de provisión completa. Porque, ¿se imaginan? Está comparando con la iglesia. Esa es la importancia. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en Timoteo, que si yo no soy capaz de mantener mi casa, ¿cómo voy a entender lo espiritual? Si yo no puedo ser capaz, por lo menos no capaz, de decidir, porque capacidad tenemos. Si yo no decido tomarme del Señor para cumplir el rol que Él me ha mandado, en lo natural, dice el apóstol Pablo, ¿cómo voy a entender lo espiritual? Porque estamos en tiempo de preparación. Vamos nuevamente a Efesios capítulo 5, ya para ir dejando. Efesios capítulo 5 y el versículo 25. El hombre que teme a Jehová. Necesitamos, hermanos, y decía en el versículo, en el capítulo, en Salmos, ¿verdad?, que ¿cómo logramos llegar a? Y bueno, necesitamos volvernos a Dios, deleitarnos, meditar en su palabra. ¿Qué el Señor está pidiendo de cada uno? ¿El Señor tiene una dirección para nuestro trabajo? Sí tiene. ¿Tiene una dirección para nuestra casa? Sí tiene. ¿Tiene una dirección para los pasos que vamos a llevar delante de Él como familia, como matrimonio, como pareja? Sí tiene. ¿Cómo recibimos la revelación de Dios? La revelación de Dios no recibimos orando. Orando nosotros estamos clamando y pidiendo lo que tenemos que hacer. Pero el Señor te va a hablar por su palabra. Ahí el Señor te va a revelar qué necesitamos
en medio de tantos conflictos, porque el mundo viene con conflictos. El mundo viene para trabar lo que Dios ya tiene para nosotros. La promesa y la plenitud que Dios ya ha sido, porque en Efesios dice que ya nos glorificó, ya tiene lo mejor, ya nos proveyó de lo mejor, pero el enemigo viene para robar, hurtar y destruir eso que ya ha sido decretado para nosotros. Entonces, si desechamos la dirección de Dios para alcanzar lo que Él tiene, no lo vamos a alcanzar. No vamos a ser bienaventurados, no vamos a ser dichosos. Vamos a estar tropezando y tropezando y tropezando y tropezando. Es como que cuando empezamos a patinar en el barro, ¿verdad? Es mucho esfuerzo y no nos vamos a ningún lado. Dice el versículo 25 del capítulo 5 de Efesios, dice, marido, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Anoche el hermano Alfredo estaba dando una hermosa descripción de lo que Cristo es para nosotros, de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo dejó y de lo que Cristo tiene para nosotros. Si tan solo pudiéramos ver y contemplar eso, vamos a entender un poco más lo importante que usted y yo somos en los propósitos de Dios y la importancia de someternos unos a otros en el temor de Jehová. Para el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el propósito del Señor para cada uno. Si la cabeza funciona bien, la ayuda idónea es ayuda idónea y mujer virtuosa. Y los hijos son el resultado de esa comunión, de ese trabajo. Los hijos son planta como olivos. Son hijos también que marcan y muestran el carácter de Cristo. Instruye al niño su camino, dice, ¿verdad? Y cuando fuere grande. Pero ese instruir no es leerle el Evangelio, es mostrarle el Evangelio por medio de papá, por medio de mamá, por medio de la vida familiar cristiana, por medio de la iglesia, por medio de Jesucristo. Pero siempre siendo Dios, Cristo, el hombre y la mujer, para que sean todos uno, dice el Señor. Entonces no es leerle el Evangelio, es mostrarle el Evangelio. Y como decía Pedro, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Versículo 28, así también los maridos, dice, deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, dice, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie. ¿Verdad? Eso habla de cómo tratamos a nuestras esposas. No sé si a usted le pasa, pero a veces se abande, ¿verdad? Y yo me enojo. Pero hay que ella me trate así. Pero yo sí puedo hacerlo. Más o menos a veces el pensar. Pero no. Si a mí no me gusta y a mí me gusta que me traten con cariño, ¿por qué no puedo dar lo mismo? ¿O cómo mi esposa necesita ser amada y cuidada? ¿Verdad? Por eso decía, porque nadie aborreció, nadie dio de lo peor para sí mismo. Y ambos somos una sola carne. Jamás, sino que la sustenta y la cuida, dice, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y ese es el propósito del Señor. Lo que está pidiendo a cada uno y lo que vamos a ir entendiendo seguramente más adelante, porque queremos llegar al versículo 31, ¿verdad? Cuando dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne, serán una sola carne, ¿verdad? Pero lo que más nos compromete y lo que tenemos que tener en cuenta ese es el versículo 32, cuando dice, grande es este misterio. Dice, más yo lo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Se dan cuenta? El Señor le puso al hombre, le puso a la mujer para representar lo que va a ser la iglesia en un futuro espiritual. Pero para mostrar en esto, si yo no puedo, y ese es más o menos el principio que el Señor está diciendo, si yo no doy de mí para amar, proteger y cuidar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo puedo entender lo que Cristo está haciendo por mí? Pero cuando entiendo lo que Cristo hizo por mí, también puedo hacer eso. Si yo no soy capaz de sujetarme y someterme a mi marido, ¿verdad?
cómo la iglesia se debería someter o se somete a Cristo. ¿Cómo puedo someterme a un Cristo a un nivel espiritual aún mayor para llegar a ser una mujer virtuosa? Ese es el principio, ¿verdad? Por eso someteos los unos a los otros en el temor de Jehová. Y el Señor siga bendiciendo su palabra, añadiendo bendición sobre cada uno, ¿verdad? Y que nos encamine en todo buen propósito. Seguramente más adelante vamos a ver cómo este hombre temeroso de Dios, ¿verdad?, que tiene que tener sabiduría, y esta mujer virtuosa se desarrollan. Necesitamos ver eso también, desde el punto de vista bíblico, cómo este hombre temeroso y esta mujer virtuosa, en medio de esta aflicción, se desarrollan para ser una sola carne. Ahora vimos lo que Dios dice que, decíamos, el molde de una mujer virtuosa. Ahora nos puso cómo tiene que ser la cabeza, un hombre temeroso, pero necesitamos también seguramente compartir lo que dice el Señor. Bueno, ahora estos dos van a ser una sola carne. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Dios mediante seguramente el Señor guiará y encaminará a todo buen propósito. Que el Señor siga bendiciendo cada uno.